Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros y continuar, por supuesto, desde muy tempranas horas de la mañana, acompañándonos con nuestra programación en la cual hemos dado a conocer desde luego cómo está el país y el mundo con las noticias. Ahora vamos en esta hora y media también a conocer importantes temas de país. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero hacer énfasis en prevenirlos y sobre todo también hacer un llamado vehemente a todos los salvadoreños para que mantengamos de manera muy rígida, muy firme, todos aquellos protocolos de higiene para evitar el contagio del COVID. Hay una situación, tal y como lo hemos escuchado de las autoridades, que se está presentando un incremento de casos, una situación que ya está de alguna manera preocupando, y eso pues nos lleva a nosotros como medios de comunicación a insistir en la población a tomar las medidas de prevención, ¿verdad? Utilizando siempre hábitos de lavado de manos, uso de alcohol, la mascarilla, que es lo más importante, y siempre evitar las aglomeraciones. Así es que desde ya, por favor, acaten esa recomendación. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Eduardo Cader, que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos, presidente. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar por acá de nuevo y a la disposición de ustedes para que conozcan un poquito más detalles relacionados con la industria salvadoreña. Así es, también Jorge Riaza, director ejecutivo de la gremial. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Siempre un gusto estar en este excelente programa. Este día vamos a conocer un poco más en detalle el reciente informe que dieron a conocer ustedes en cuanto a el trabajo que ha tenido en desarrollo el sector industrial del país en el marco de la pandemia, y por supuesto también hablar de algunas proyecciones e indicadores que perfilan un repunte importante dentro del nivel de exportación que han tenido como sector de la industria. Pero no puedo dejar a un lado también aprovechar la presencia de ustedes para poder hacer una, valoración sobre este tema de la pandemia, que creo que es importante como industria también hacer acotación de cómo en las empresas se tiene que mantener ese protocolo de higiene para prevenir más contagios. Bueno, nosotros definitivamente hemos tomado desde el año pasado las debidas precauciones cuando fuimos tomados en cuenta para la formación de todos los protocolos de bioseguridad que en aquel momento trabajamos con el señor ministro de Trabajo. Ahora la situación es un poco diferente, ya ha transcurrido un tiempo en donde la población ha llegado al momento de ser vacunada, pero vale la pena decir en este momento que el estar vacunado no significa ser ya inmune a esto, sino que de alguna forma puede reducir las posibilidades de fallecimiento y manejar de otra forma esto en casa. Ya muchas veces no hay la necesidad de hospitalización, pero no quiere decir que hemos dejado de ser transmisores del virus. Eso es importante mencionarlo. Nosotros, como empresa privada, hemos persistido en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y hemos tenido pues algunos casos, pero no en los niveles que ahora se están presentando. Yo quiero mencionar algo tal vez diferente. Hemos estado hablando de protocolos de bioseguridad y cada uno de nosotros personalmente maneja el tema de la mascarilla, del alcohol gel, del lavado de manos, del distanciamiento social, pero yo quiero añadir una mención diferente hoy que estamos en este momento precisamente, y es que nosotros debemos de tener disciplina social, y cuando hablo de disciplina social es que debemos de persistir en esto de que la mascarilla ahora se ha convertido en obligación, de guardar todas las precauciones en el transporte público, por ejemplo, y de cuidarnos nosotros, porque a la hora de que nos cuidamos, cuidamos a todos los que están
a nuestro alrededor. Así es. A propósito, en la segunda parte voy a conversar con el viceministro de Transporte, el ingeniero Saúl Castelar, con quien vamos a hablar precisamente también sobre la importancia que tiene de establecer medidas en el transporte colectivo. Creo que ese es un importante punto que analizarlo, por eso los invito a que me acompañen. Estará con nosotros el ingeniero Castelar para hablar sobre este tema. La recuperación del sector industrial después de la pandemia ha tenido tropiezos, pero buenos resultados. E incluso recientemente ustedes reportaban mejoras en el tema de exportaciones y empleos. Aprovecho también porque hoy es el Día del Exportador, enviar un saludo muy especial a todos los empresarios y exportadores, Jorge. Sí, bueno, efectivamente, como lo decíamos ayer en la conferencia de prensa, y lo ha señalado el presidente de ASI durante el año, hemos venido en una etapa de recuperación. Estamos prácticamente durante todo este 2021 recuperando lo que se perdió el año pasado, ¿verdad? Para llegar a niveles del 2019. Es importante decir que ha sido rápido, ¿verdad? La recuperación, digamos, en términos de una industria que siempre es pujante, una industria salvadoreña que siempre busca cómo salir de las crisis lo más rápidamente posible. Las cifras nos indican pues que estamos ya en niveles de empleo iguales a los del año 2019, ¿verdad? En la industria, 184,000 empleos y un poco más en el sector industrial. También las exportaciones ya están llegando a los niveles del año 2019, y todo implica que va a haber un repunte favorable este año. Mucho del por qué es, volvemos siempre al tema, el socio comercial que tenemos, que es Estados Unidos. Nuestras principales exportaciones van para allá y el empleo está amarrado totalmente a las exportaciones, de manera que eso es importante. ¿Sí? Sigue siendo el principal referente de exportación. Totalmente. Seguido de Guatemala. Antes. Seguido de Guatemala y Honduras, ¿verdad? China no tiene mucho que ver en esto. Ayer lo conversaba con un economista alrededor de ese tema. No, las exportaciones a China son mínimas, y es un tema que no comercialmente no se desarrolla. No lo tenemos muy Estados Unidos representa más del 40% de nuestras exportaciones, ¿verdad? Eso es clave saberlo, y siguen creciendo hacia ese mercado, y obviamente se están recuperando un poco a un ritmo más lento a Honduras y Guatemala. Pero la visión del sector es optimista, es favorable a seguir creciendo, y sobre todo, pues obviamente se necesita apoyo, respaldo en términos de estabilidad jurídica, de solución de los problemas, especialmente de comercio, y otros temas para que las empresas caminen. A ver, entonces, para poder comprender mejor esta buena noticia, esta mejora en el tema de exportaciones y empleo ha sido precisamente un clima diferente a como se podría creer después de la pandemia que hemos tenido en el país. Sí, yo creo que las instituciones multilaterales pronosticaron otros números diferentes. Hoy estamos por arriba de lo que ellos pronosticaron en su momento, y por supuesto que esto tiene un efecto rebote, como le dicen, y llegará a estabilizarse en su momento. Nosotros creemos que estaremos totalmente estabilizados a finales de este año, a principios del otro, y no van a haber mayores dificultades por poder superar eso. La pujanza de nuestra industria es grande, y todavía hay gente invirtiendo con un poquito de alerta, pero estamos avanzando. A ver, pero ¿a qué se debe precisamente, digamos, esta mejora? Es decir, hay un clima de seguridad jurídica bueno, hay una estabilidad política buena, hay una solidez económica, en fin, me gustaría de alguna manera comprender bien las razones por las cuales estamos pensando que ha habido una recuperación de empleo, porque creo que ese es otro elemento fundamental en esto. Yo creo que es importante mencionar que la recuperación que estamos viendo ahorita definitivamente se le llama así porque veníamos de un parón tremendo. Definitivamente que esto viene en escalada, y llegará el momento de llegar a una meseta o algo por el estilo. Sin embargo, hay temas que tienen algún carácter político que de alguna manera nos tienen, digamos, en un alerta, le llamaba yo hace unos segundos, porque estamos ahorita esperando qué es lo que sucede. Vemos tanta medida que se está tomando sin haber sido consultados, y no tenemos una brújula que nos indique qué rumbo tomar como industria.
Entonces, sí se sigue invirtiendo a pesar de ello, pero como digo yo, con cuidado, con un poquito de puntería y poder crecer en los niveles que pretendemos. Ok, ¿qué expectativa tienen entonces, hablando de examinar ese clima, sobre el tema de la aplicación de un incremento del 20% en el salario mínimo a partir del próximo mes de agosto? Bueno, mire, nosotros cuando hablamos de salario mínimo sí nos preocupa un poquito porque consideramos que el momento en que nos estamos recuperando, el momento en que estamos tratando de llegar a los niveles de 2019, nos aparece esto de forma sorpresiva y si bien es cierto este tema del Código de Trabajo y el salario mínimo viene desde hace 50, 60 años, se supone que en ese momento se promulga una ley en donde empresa privada, empleadores, empleados, empleadores y gobierno forman una tripartita como para llegar a acuerdos y hacer una revisión cada 3 años del tema del salario mínimo. Como así, pues siempre hemos propuesto y siempre hemos participado. Creo que es necesario hacer eso cada 3 años, pero habiéndose dado la pandemia del año pasado, no se dio esa revisión y se da hasta ahora, pero no fue una revisión, sino que fue, digamos, un amanecer diferente, por decirle así, en donde se nos informa de que ha ocurrido esto y que va a partir del 1 de agosto. Se obvió el tema de poderlo discutir, se obvió el tema de poder buscar alternativas a la forma en que esto podía llegarse a hacer. Nosotros nunca nos hemos puesto en una posición adversa a ello, todo lo contrario, nosotros hubiésemos querido participar. La productividad para nosotros es la base de la remuneración que hay para todos los trabajadores. Sin embargo, para determinar el salario mínimo, la Constitución misma prevé que para su establecimiento es necesario tomar en cuenta diversos criterios, como la índole de la labor, los diferentes sistemas de remuneración precisamente que hay, y estos ajustes deben seguir acompañados de medidas que mejoren la productividad de la empresa, la eficiencia del trabajador, que haya estímulos para el trabajador por su producción, y mantener de esa forma los niveles de rentabilidad de las empresas y los niveles de competitividad de las empresas. Ahora, pero ¿un impacto ya está medido de qué va a tener esta medida o la industria paga arriba de ese salario mínimo en su totalidad? Qué buena pregunta y esa es quizás la mejor del día. La empresa privada tiene un promedio de pago de sueldos de $570.18. No está, o sea, ese es el promedio, sí, y estamos por encima. No digo que todo el mundo, porque como dije hace un momento, dependiendo de la labor que cada quien desempeña, es el nivel de salario que se percibe. Pero el promedio en sí es de 570. En la industria, hablo de la industria. Entonces el impacto de alguna manera no va a ser muy, digamos, significativo. El impacto puede ser significativo dependiendo del ángulo de donde lo veamos. Okay. ¿Por qué? Porque depende de qué forma impacta en los costos de los productos, de la fabricación de determinados Estamos hablando productos. Ya de otro escenario que tiene que ver con los niveles de control que deben de existir para evitar inflación, es decir, que haya un rebote en otro tipo de países. Además hay que tomar en cuenta el contexto en que se da el incremento, ¿verdad? Estamos en una etapa de recuperación, pero también en un alza de costos nunca vista en el país, ¿verdad? Fletes 3 veces más al valor normal. Para la importación de materia prima 3 veces más cara que la que se había comprado. Entonces,
hay que evaluar también el conjunto de costos que tienen las empresas para poder determinar su competitividad, ¿verdad? Por eso es que no solo es el tema del salario mínimo, sino que es una cantidad de cosas muy específicas de esta situación que se da. Medidas paralelas que el gobierno anuncia, la creación de un fideicomiso para apoyar a aquellos sectores MIPYMES que en algún momento pues, puedan ser subsidiados, así como también operativos para evitar controles, incremento de precios y acaparamiento, que son parte de las medidas, y también la asistencia con bolsas alimenticias a la población. Yo creo que el tema del fideicomiso es una buena medida. Pero la articulación o la forma en que esto va a funcionar quizás no es la más feliz, porque se tiene que dar la devolución de las planillas que las MIPES o MIPYMES van a cancelar, se va a dar una quincena después o 2 quincenas después. Y eso de alguna forma quiere decir que el empresario en pequeño tendrá que desembolsar, pero si no tiene dinero es precisamente ese el propósito del fideicomiso. Entonces, de alguna manera deberá de financiar ese espacio de tiempo y no me cabe duda de que va a ayudar, pero esto tiene un plazo y ese plazo determina los costos a los que van a llegar los productos que ellos están fabricando o preparando. Tarde o temprano les va a impactar porque ellos también adquieren materia prima. A ver, alguien me hacía la pregunta, si están haciendo una valoración de un escenario positivo en la industria, ¿significa que el país está con un buen clima? En lo que se refiere a lo económico, nosotros consideramos que sí. Nosotros nos manejamos en el ámbito industrial directamente, eso es lo que nos compete, eso es lo que nos atañe. Y vemos, por otro lado, en el ámbito político, algunos subes y bajas que no creo que le den certidumbre ni a la población ni al inversionista. Es muy difícil no tener la certeza jurídica y el tema de la democracia del que todos hemos venido hablando. Sí, efectivamente. Bueno, en el tema de los salarios, recordemos que hay un problema estructural en el país. 800,000 puestos de trabajo fijos, permanentes, con seguro social, incluyendo el gobierno. Pero hay 2 millones de salvadoreños que están en el sector informal, que no tienen un incremento al salario mínimo, que no tienen seguro social. Entonces, ese es un tema que hay que realmente afrontar si se quiere desarrollo para los salvadoreños, ¿verdad? No solo cargar el tema a las mismas empresas, no solo cargar el tema a una empresa formal que lucha y que se esfuerza por cumplir todos los requisitos de ley, y que los cumple bien, sino que también a ese sector que no quiere entrar a la formalidad precisamente porque a veces es difícil. Ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Y obviamente la industria está creciendo, hay un buen clima en el sector internacional también. Los apoyos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha dado a los consumidores norteamericanos, ahí veíamos la cifra de más de un 40% de recuperación de exportaciones a Estados Unidos. Eso ayuda tremendamente, ¿verdad? En la industria mucho es el mercado internacional como base para su crecimiento. Tal vez añadir un poco el tema de que el esfuerzo debería hacerse porque los que conforman esa masa del 70% de la informalidad vaya trasladándose o transitando a la formalidad, porque en este momento con medidas como las del salario mínimo, cuando el empresario en pequeño se siente que está hasta arriba con las dificultades para trabajar, se le facilita dejar de ser formal y trasladarse al sector informal. ¿Y eso qué significa? Que en su momento hay menos tributación. Y si hay menos tributación, hay menos inversión en programas sociales. Entonces, sí es una situación de un poco de inestabilidad en ese sentido. En esta tabla del ajedrez de la economía hay otro actor importante. ¿Y cómo lo están ustedes examinando? El incremento de precios en los combustibles, por ejemplo. Que siempre es un factor que de alguna manera impacta. También se habla de un incremento en el tema de la energía eléctrica para estos días. Entonces,
de alguna manera la producción industrial recibe, al igual que otros sectores, reciben, claro, digamos, un impacto. Es lo que mencionábamos, ¿verdad? Y que lo ha venido insistiendo el presidente de ACE durante todo el año. El incremento, estamos en un ciclo de rebote de la economía mundial, ¿verdad? Un repunte de la economía mundial. Y eso obviamente generó el incremento de materias primas, fletes, petróleo, combustibles, y El Salvador no puede ser la excepción. Entonces tendremos que enfrentar este rebote de precios a nivel internacional con el efecto para la economía local, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, pero es una cosa que prácticamente era inevitable, que tenía que darse, y seguramente se va a extender hasta por lo menos al final del año. Tal vez añadir algo. Hace poco alguien presentó en la Asamblea una iniciativa porque se fueran eliminando algunos de aquellos impuestos que estaban incluidos en el valor de los combustibles. Y sería oportuno que en este momento se llevara a cabo eso, como para que los costos de transporte empezaran de alguna manera a reducirse, ya que ese es precisamente parte de la estructura de costos del transporte público, por ejemplo. Y por el otro lado, cuando hablaba de energía, pues es cierto, cada 3 meses hay un tema de revisión de las tarifas, pero eso no obedece necesariamente al tema del clima político o económico propiamente del país, sino más bien del 6% clima. Y 17% va a subir las tarifas de la energía eléctrica. Sí, eso se da en momentos en que transcurridos los 3 meses que ahora empiezan, estoy seguro que van a bajar esos niveles porque tendremos las presas en los niveles que debe de estar. Y hay muchas variables que tienen que ver con el manejo de esas tarifas de energía. A ver, son 5, regresando al tema del combustible, son 5 impuestos los que pagamos, los que consumimos, ¿verdad? Sí. Se estaba pidiendo, por ejemplo, eximir el pago del IVA en gasolina y derogar también el famoso FEFE, que todavía se mantiene, ¿verdad? El FEFE, el impuesto de guerra. Que era el impuesto de guerra, pero después se matizó y se le puso otro nombre más bonito. El impuesto por la reconstrucción del país. Sí. En materia tributaria siempre productos como los combustibles, donde el consumidor no puede ver que está el impuesto porque paga el precio final de la bomba de combustible, son los que normalmente en el mundo los gobiernos prefieren para tener tasas tributarias, pero obviamente es un gasto, es un costo mucho mayor para el consumidor. Y esta nueva modalidad, a partir de septiembre, con la moneda y la entrada en vigencia como curso legal del Bitcoin, ¿cómo lo examinan ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico que prevén? Y en qué medida pues también están observando este otro cambio dentro de lo que es el sistema monetario en nuestro país? Mire, para nosotros este es otro sorpresivo, precisamente. Este es otro sorpresivo y yo creo que una cosa de tanta trascendencia para el país debe tomarse en cuenta porque El Salvador siempre ha gozado de la dolarización. El dólar es una moneda de carácter universal, reconocida en todo el mundo, que nos ha mantenido con una economía estable, por decirle así, en términos monetarios. Pero esto irrumpe como una noticia sin que en su momento hayan sido, digamos, consultado el sistema financiero del país. No consideramos que es un activo que tenga el respaldo de una institución como el Banco Central de Reserva. Es cierto que tampoco el dólar lo tiene, pero la universalidad que tiene el dólar en el mundo le da estabilidad definitivamente. Y preocupa escuchar opiniones como las opiniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de JP Morgan, de las calificadoras como Fitch y de connotados economistas del mundo respecto a lo que puede suceder con esto, porque se presta a la manipulación y a poder efectuar transacciones que en algún momento no conocemos ni de dónde provienen ni para dónde van. Esa es una parte. Otra parte también es que
no conocemos realmente un reglamento, una forma en la que a nosotros como industriales nos va a tocar trabajar a operar, manejar contablemente el tema del Bitcoin. Todavía hay un poco de confusión en ese sentido, pero no he podido personalmente constatar la ventaja específica de la que el país va a gozar con tener al Bitcoin como moneda de curso legal. Realmente se habla de que va a facilitar que vengan las inversiones. Se habla de inversiones. Inversiones, de que va a facilitar el envío de las remesas, pero también he podido constatar que las remesas que recibe El Salvador son las cuyo costo son el más bajo que existe, es apenas de un 2.85%, y el Bitcoin, pues se habla de billeteras, se habla de transacciones que finalmente van a tener un nivel importante de comisión, y eso pues encarece, por un lado. Y finalmente, quizás lo más importante, la volatilidad del Bitcoin. Muchas veces dice la gente la volatilidad es buena. Sí, la volatilidad es buena cuando tú tenés dinero de sobra y te metes a invertirlo como que estuvieras en la bolsa, un ahorro que decidís invertirlo. Pero el tema principal es que eso puede causar incluso hasta aumentos en los precios por la especulación misma que puede tener el propietario de un negocio que quiere cubrirse las espaldas y que le aumentan los precios a sus productos, porque en determinado momento que le obligan a recibir un Bitcoin, ese llega con un valor y una hora después puede tener otro. Entonces... Bueno, lo importante, entendería yo, que como usted lo apuntaba en su momento, don Eduardo, hay que esperar el reglamento, ¿no? Eso es lo más importante. El reglamento va de alguna manera a ver cómo va a ser la operatividad que se va a tener con esta moneda. El tema del reglamento es el que nos va a decir al pie de la letra y a determinar la forma en que esto va a funcionar. Yo creo que estos son los temas precisamente importantes para el país, en donde sí se genera la incertidumbre a la que me refería hace unos momentos. Cuando hablamos del tema de inversiones, será difícil que los inversionistas extranjeros se metan en este remolino del Bitcoin, cuando apenas somos el primer país en el mundo que se dice le está entrando a esto. No sé cuál va a ser el reflejo precisamente de los demás países con los que mantenemos relaciones comerciales. En ese mismo sentido. Sí, bueno, efectivamente, la razón de ser de una moneda de curso legal es propiciar un intercambio de productos y servicios. Nosotros que estamos en la industria, lo que exportamos son productos, y ya vimos los resultados de las exportaciones a todo el mundo. Y una de las características es que debe tener estabilidad, ¿verdad? Porque es muy incierto estar exportando a un tipo de cambio hoy y a otro tipo de cambio mañana o pasado mañana, ¿verdad? Ese es un punto que es importante para el sector industrial, porque al final, si hay demasiada volatilidad del tipo de cambio, ya lo hemos visto en otros países, hoy se llama Bitcoin, en otros tiempos fue el peso argentino, en otros tiempos fue cualquier otra moneda, la de Brasil, el efecto de movimiento de la moneda genera problemas en las economías, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar todos esos factores. Sí, pensamos que hay que trabajar más en un análisis a fondo. Se han escuchado muchas opiniones, pero lo importante es ver ya las medidas específicas que va a haber, en nuestro caso, en las industrias, ¿verdad? Y conocer el reglamento y ver de qué manera se va a aplicar en las industrias, porque hay empresas locales que pueden tener 1,000, 2,000, 10,000 clientes, 20,000 clientes. Si esos van a pagar en Bitcoin, ¿cómo va a ser la operación contable? ¿Cómo va a ser la operación financiera? Hay muchos temas todavía que las empresas necesitan saber al respecto. Tal vez añadir algo, Ernesto. Estamos hablando de que van a venir inversionistas porque hay Bitcoin acá. Yo creo que el inversionista que va a venir aquí porque hay Bitcoin es el que lo va a venir a sustraer. ¿De qué forma? Recuperando dólares y no Bitcoin.
Y a eso sí hay que tenerle mucho cuidado porque el país mismo puede perder liquidez. Yo creo que ese tema debe de cuidarse muchísimo porque llega el momento de que cuando se dice Bandesal tendrá 150 millones de respaldo, esos 150 millones de respaldo para un inversionista extranjero o un bitcoinero extranjero que venga a sacudir los cajeros, pues se va a llevar la plata definitivamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando se dice inversionistas, y aquí ya tenemos 2 años de tener eso en el SONTE, porque es el ejemplo que se nos ha dado, el Bitcoin Beach, o no sé cómo es que le llaman a esto. Yo no he visto en el SONTE un crecimiento o una transformación o algo por el estilo que nos diga ahora que ese es un foco turístico que llama mucho la atención y que los inversionistas están llegando ahí a construir hoteles. Entonces, yo creo que falta mucho por esperar. Que el reglamento defina bien las reglas. Que el reglamento defina las reglas. Pero voy a una cosa. Es importante que los que se ven afectados por las diferentes leyes que se están promulgando o que están pasando, para que haya formación de ley es importante que los que se ven afectados o los que nos vemos afectados seamos escuchados. Okay. El caso sin buscar, sin buscar privilegios. Nosotros lo que queremos es con legitimidad aportar para que salga de la Asamblea una buena ley. De eso es de lo que se trata. Ok, cierra un poco el ciclo de la Asamblea Legislativa. Entonces, a su criterio en la Asamblea debería de ser un poquito más, debería de haber más apertura a la hora de hacer discusiones de esa naturaleza, Jorge. Bueno, la naturaleza de un parlamento, de una asamblea, es precisamente recabar opiniones de todos los sectores. Claro. Efectivamente. Bueno, ayer se creó la comisión de sobresueldos también, que es otro tema importante dentro de este contexto de cosas, ¿no? Bueno, estos son temas, digamos, de orden político que efectivamente cada gobierno y cada fracción legislativa hará su valoración, ¿verdad? Pero en los temas económicos propiamente, como Bitcoin, como medio ambiente, como la parte ley de aguas, sí es importante escuchar las opiniones de todos los sectores, ¿verdad? Porque de lo contrario se puede estar legislando solo con un enfoque que después tiene errores que pueden generar costos importantes a las empresas. Algo que añadir. No nos olvidemos que hay 2 encuestas importantísimas que se llevaron a cabo relacionadas con lo del Bitcoin, en donde la población, que es quizás la más importante a tomar en cuenta en el caso de la ley del Bitcoin, lo rechaza. Y eso, cuando decimos lo rechaza por arriba del 90%. Así que es importante que precisamente volvamos al tema de que la gente que se va a ver afectada sea tomada en cuenta. Bueno, voy a hacer una pausa. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? De acuerdo también a lo que para este año al cierre podría esperarse, de acuerdo a lo que hemos conversado en primera instancia. Asimismo, entiendo que para este día tienen programado un evento importante que busca la recuperación verde ante el COVID-19. Vamos a hablar de eso, de una conferencia este día. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias a Texaco con Tecron. Vamos a conocer cómo está precisamente el tráfico a esta hora de la mañana. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, recuerde usted que gracias a Texaco con Tecron, no le ponga límites a su motor, ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Gracias a Texaco con Tecron, nos vamos a conocer al sector del Boulevard del Ejército, cómo está el tráfico para llegar hacia este sector de la terminal. Vea usted estas imágenes para comprender cómo está la circulación vehicular. Tenemos ahí prácticamente paralizado lo que es este carril de ingreso hacia el sector de la ex terminal de Oriente y no así hacia lo que sería el sector de Soyapango. Así es que tome en consideración este reporte, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial.
Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan con el presidente de la ASI, don Eduardo Cader, y también Jorge Riaza, director ejecutivo, hablar también de un evento importante que se da en el contexto o en el marco de la referencia que tiene Naciones Unidas sobre el tema de cambio climático, de este Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental que se tiene previsto llevarse a cabo este día en su anuncio primario, ¿no? Sí. Sí, este día se da a conocer, pues el evento será la próxima semana, el miércoles y jueves de la próxima semana. El objetivo es que las empresas en el país conozcan más sobre el tema de desarrollo ambiental y puedan utilizar esas herramientas para su actividad empresarial, ¿verdad? La industria y desde la ASI está muy comprometida con el tema ambiental, ¿verdad? Precisamente son los industriales los que han dado el paso para tomar medidas claras como plantas de tratamiento, reciclaje. Es impresionante la industria del reciclaje, especialmente en sectores como plástico y otros sectores. Y contrario a lo que se dice de que el sector industrial es contaminante y genera problemas, aquí tenemos muestras claras de la disciplina de las empresas y de lo que están aportando. Y este evento busca eso, dar a conocer una posición de la industria en este tema y también expertos de primera línea, ¿verdad? Tenemos expertos de EPA, expertos de universidades del mundo como la de Ginebra, de las mejores universidades en las cuales se está hablando del tema ambiental y por supuesto esto dentro del marco de la gran conferencia que será en Escocia en octubre o noviembre de este año, en la cual se habla precisamente, es el Davos, digamos, sí. el COP26. Del COP26, que es el equivalente en materia ambiental, ¿verdad? En el caso de El Salvador estará presente en esa reunión el ministro de Medio Ambiente, como tiene que ser, ¿verdad? Sí. Y también habrá espacio para sector privado para que pueda participar en unas mesas paralelas, digamos, al foro y aportar. Entonces, ese es el objetivo y realmente ASI está poniendo a disposición de los empresarios industriales y en general del país un evento de primer orden. Es importante ceder espacio a la industria para discutir y analizar temas como la gestión sostenible de los recursos hídricos, la reducción de gases del efecto invernadero, la reducción de la mala disposición de los desechos sólidos. Hablamos muy poco aquí de la contaminación del aire y vaya que la hay en gran cantidad. Reuniendo expertos de niveles nunca tenidos por eventos similares en El Salvador. Cuando lo dijo Jorge, lo dijo quizás muy suave, pero realmente el país se va a ver enriquecido con personas de universidades, que decía Jorge, muy reconocidas en el tema medioambiental. Y gozamos también del apoyo de instituciones como la Embajada Norteamericana, la DEFRA, la Embajada del Reino Unido, el SICA. Participarán instituciones locales como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por supuesto ANDA, que ya nos confirmó, Bandesal, como para trabajar en los temas de financiamiento de los proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en el país. Entonces, muchas veces estos son temas que están por ahí difusos, claro, o en la segunda o tercera línea, pero que guardan una importancia clave para la industria. Ya decía Jorge, la industria nacional ha estado trabajando en temas de tratamiento y saneamiento de aguas desde hace muchos años. Y en este momento, pues nosotros queremos potenciar eso
con más participantes en este evento. Ok, interesante. Entonces, hoy se anuncia y es la próxima semana el evento, ¿no? Es correcto. Ok. Cierro ya esta conversación con ustedes conociendo sus expectativas de crecimiento, proyecciones de crecimiento económico. Tengo acá unos datos que, por cierto, den a conocer ustedes que pues prevén un buen crecimiento económico para el país, Jorge. Sí, efectivamente, como lo señalaba el presidente, la expectativa es estar al mismo nivel que los organismos internacionales han planteado, o un poco más arriba, ¿verdad? El gobierno ha planteado una cifra del Banco Central de 5%, es factible llegar a esa cifra, y dependiendo de lo que falta del año, si no se dan problemas internos, digamos, por ejemplo, los costos o de lo que ya hemos hablado, pudiéramos estar sobrepasando el 5%, ¿verdad? Bueno, y que no vayamos a tener, por cierto, Dios no quiera, un cierre como un confinamiento. Claro. Porque el tema de la pandemia es algo que está latente, ¿no? Sí, es correcto. En todo esto, ¿verdad? Sí. Hay medidas que han tomado ahora de evitar concentraciones, ¿verdad? Y ahora la gran pregunta es el resultado, esperar el resultado de esto, ¿no? Claro, todo esto tiene efectos en la economía, ¿verdad? Y entonces hay que esperar hasta diciembre. Pero hemos tenido un buen repunte, según este dato, en términos de recuperación de empleo. Definitivamente, ¿sí? Empleo, exportaciones y crecimiento del sector industrial. Sí. Todo el rumbo que se habla respecto al crecimiento del país nos encuadra entre un 4.1 y un 5%. Hay quienes hablan de más todavía. Ojalá así fuera, eso significaría de que podríamos despegar realmente. Ya hay esfuerzos que se están haciendo por un despegue económico y yo creo que eso es factible siempre que vayamos de la mano con la facilitación de comercio que nos pueda ofrecer. El país gobierno. está, en conclusión, el país, a criterio de ustedes, está en las condiciones para hacer un buen despegue este año. Sí, definitivamente, en condiciones de hacer un buen despegue para superar la crisis. Esa es una primera etapa, ¿verdad?, de la que estamos hablando. Falta trabajar en la superación de lo que ha sido la economía tradicional, en la cual hemos crecido a un 2%, ¿verdad? Este es un año totalmente atípico, que se va a superar muy bien, pero es necesario también trabajar a futuro cuáles van a ser los ejes sobre los cuales puede tener el país un crecimiento superior al 2%, porque cuando salgamos de este efecto rebote, volveremos a la normalidad de la economía. Por supuesto. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado en esta primera parte del programa. Gracias, don Eduardo. Le agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes y siempre a la disponibilidad para cuando se nos invite a acompañarnos a conversar acá de estos temas importantes para poder, desde luego, conocer cuál es el estatus de un sector importante de la economía de nuestro país, como es el sector industrial, y por supuesto en el contexto de este informe en el cual dan a conocer no solo las proyecciones de crecimiento para, desde luego, superar el tema de los problemas que hemos tenido por la pandemia, sino medir también los alcances que tienen los indicadores de los cuales hemos abierto. Así es que gracias también a ti. Muchas gracias, muy amable. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el viceministro de Transporte. Vamos a conversar sobre las medidas a tomar en este importante sector, hoy en el contexto del tema del COVID. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el ingeniero Saúl Castelar, el viceministro de Transporte, con quien vamos a aprovechar conocer también qué se está haciendo en el marco de la atención que se le está dando a la pandemia del COVID-19 y este tipo de medidas restrictivas que se han dado a conocer en la Asamblea Legislativa y que fueron aprobadas. Y por supuesto también la gran pregunta, cómo se examina este comportamiento de la pandemia y sobre todo también de los protocolos
en este importante sector donde viajan muchas personas. Bienvenido, viceministro. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarlo esta mañana y me permito pues enviarle un fuerte saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Cuéntenos un poquito cómo se está examinando esta situación coyuntural de país en la cual estamos experimentando, de acuerdo a la versión oficial de las autoridades, un repunte en los casos de COVID, especialmente cuando se trata de ver la modalidad del transporte colectivo en ese sentido. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, Ernesto, desde que se dio la reapertura del sector transporte colectivo allá por agosto del año 2020, nos hemos mantenido realizando diferentes operativos y tratando de llamar la atención de todas las personas para guardar ciertas medidas adentro del sector transporte. Las medidas principales en las cuales hemos insistido desde esa reapertura ha sido el uso del alcohol gel, ponerse alcohol gel antes de subir a una unidad y después de desabordar la misma, el uso principalmente de la mascarilla, y hemos insistido también con el sector mucho sobre la importancia de mantener los buses sin hacinamiento, que creo yo que en este momento de las medidas que se han sugerido es la que menos impacto hemos logrado. Hemos tenido, a mi juicio, poca colaboración de la gente que todavía está insistiendo en descuidar ese elemento, y al mismo tiempo pues hemos insistido mucho en que es necesario mantener adentro de las unidades en la medida de lo posible el no comunicarse, el no comer adentro de una unidad, el no ir hablando por teléfono. El usar su mascarilla. La mascarilla es lo principal, y realmente valoramos de una manera positiva el impacto que se ha tenido en esta medida de la mascarilla. Creo que es importante mencionarlo. Si nosotros vemos un poco el comportamiento del sector transporte desde que abrimos en agosto hasta la fecha, ha habido un comportamiento relativamente regular. Es decir, afortunadamente en los últimos días no es que estemos viendo más buses llenos de los que mirábamos hace un par de meses, y eso nos lleva a pensar a nosotros desde el viceministerio que los repuntes que estamos viendo, el alza de casos que estamos viendo en este momento, no son originados dentro del sector. Ahora, habiendo dicho esto, eso no quiere decir que al haber un más aumento de casos en este momento, pues se vuelve nuevamente necesario insistirle a la población. No poder decir que puede ser una fuente de contagio en este caso, sobre todo por el nivel de concentración. Veíamos ahí una fotografía que plantea uno de los matutinos este día, que creo que es un también denominador común. Correctamente. Y sobre todo en horas pico. Correcto. Entonces, sí es importante recalcar en este momento a toda la población que tenemos que aumentar esta responsabilidad individual, que tenemos que buscar en este momento reducir esas aglomeraciones de transporte colectivo, hacer nuestra parte y mantener, por supuesto, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, y buscar pues contribuir entre todos para que el sector transporte, como hasta ahora, se mantenga siendo un elemento que no haya incidido de manera negativa en los repuntes de casos que estamos viendo en este momento. Ingeniero Castelar, ¿es un problema de las personas, de los usuarios? ¿Es una responsabilidad de los usuarios o es una responsabilidad de los propietarios de las unidades o del establecer medidas como autoridad también para decir este es el número de personas que deben de viajar y eso es lo permitido, y junto a otras medidas paralelas como operativos para supervisar que eso se cumpla? Definitivamente que a mi juicio es una responsabilidad compartida. Esto no se puede achacar únicamente a uno de los actores involucrados en el tema del sector transporte. Tanto las autoridades estamos obligados a, en la medida de lo posible, mantener estos operativos como lo hemos venido realizando. No ha habido una semana desde que inició la operación del transporte en que hayamos parado los operativos de control de medidas de bioseguridad y de control de cumplimiento de normativa de la ley de transporte junto con la colaboración de la Policía Nacional Civil. No ha habido semana tampoco en que no apelemos a la responsabilidad de las personas usuarias del servicio para que también hagan su parte, para que no dejen de utilizar la mascarilla, para que eviten en la medida de lo posible abordar estas unidades, y no ha habido tampoco semana en la cual no apelemos también a la responsabilidad de
de los empresarios para que también hagan su parte y nos ayuden desinfectando las unidades y controlando este problema. Estamos viendo cómo desafortunadamente, como lo menciono, todavía la parte de hacinamiento sigue siendo un problema y que tiene razones subyacentes que a veces no se ven, como por ejemplo, no hemos relajado en este momento o trabajado en el tema del escalonamiento de horarios, que seguramente si lo pudiéramos tocar podría ayudar a extender las horas pico y nos ayudaría a controlar de alguna manera el tema del hacinamiento. Entonces, sí creo yo que es importante mencionarle a la población y aprovechar estos espacios para hablar de la multidimensionalidad del problema de transporte y no solamente enfocarse en ese resultado que vemos del hacinamiento en algunos lados, sino más bien trabajarlo de una manera responsable y ver también estos elementos adicionales que tradicionalmente no se ponen sobre la mesa, pero que definitivamente también impactan en esos resultados. Juan Miguel Argueta dice: Ernesto, yo viajo a diario hacia Soyapango y no hay controles de aglomeración en las unidades. La pregunta del millón, voy a hacérsela. ¿Se puede llegar a establecer medidas para evitar esa aglomeración colocando cierto número de personas que aborden las unidades, como por ejemplo personas sentadas y no... De hecho, Ernesto, ya tenemos recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Salud que precisamente buscaban regular este tema. Pero esas son recomendaciones. En este momento no se puede establecer una medida estricta, y no estoy diciendo per se que así sea, sino que simplemente bajo la mirada o la inquietud de evitar que realmente, bueno, sí. Alguien me decía también el día de ayer cuando trabajamos toda la preproducción del programa, alguien me decía que habían visto incluso motoristas motoristas de transporte colectivo que no usan mascarilla. Y entonces ahí es donde yo digo que de quién es la responsabilidad, de los propietarios, de las unidades, porque si nosotros vamos todos aglomerados en una unidad y alguien tose y no tiene mascarilla, ahí está el problema. Claro, yo insisto, creo que definitivamente hay un margen todavía en el cual las autoridades podemos actuar para restringir de mejor manera o colocar mayores sanciones que en este momento no existen para contrarrestar este tipo de comportamientos. Hay que mencionarlo, creo que no podemos dejar de lado la posibilidad de ser más restrictivos, pero nuevamente creo que en la misma medida de que tenemos que aumentar los controles por parte del Estado, esta responsabilidad individual tanto de los operadores del transporte como de la población deben de ir de la mano. Creo que si me pregunta a mí, los esquemas sancionatorios no deberían de ser los únicos que puedan prevalecer para poder buscar un comportamiento un poco más civilizado en algunos casos, tanto de la parte del sector transporte como de la parte de usuarios, pero sí es necesario que las autoridades busquemos estar permanentemente en la calle y también no descartar, por ejemplo, volver de obligatorio cumplimiento el uso de la mascarilla en todos los momentos para poder contrarrestar los alzas que estamos teniendo en este momento. Y la restricción de la cantidad de pasajeros. La restricción también se podría llegar a tomar esa... Se puede llegar a tomar, creo que hay que decirlo, muchas de las unidades que se ven en estas fotos y que van llenas de pasajeros sí son multadas. La multa por sobresaturar una unidad de transporte es una falta grave que está en la ley de transporte, es muy grave de hecho, y por lo tanto sí se aplican multas. En lo que va del año hemos aplicado ya alrededor de 12,000 multas al sector transporte, muchas de ellas relacionadas con la saturación de unidades, y por lo tanto sí hacemos uso del marco legal vigente para tratar de controlar y tener una incidencia positiva en este problema. Porque por ahí veamos esa fotografía que, insisto, es un denominador común, ¿verdad? Sí. Verlo. Entonces, cuando hablamos precisamente de una concentración de esa naturaleza, la exposición al virus es hay elementos, fuerte, ¿no? hay elementos también que pueden mencionarse ya a estas alturas, el tema del transporte colectivo, porque ese es un denominador común, no solamente de nuestra realidad, sino que prácticamente de la relación operativa del sector en cualquier parte del mundo, ha sido analizada y afortunadamente la incidencia de concentración de focos de contagio en el sector transporte, siempre y cuando la mayoría de gente esté utilizando su mascarilla, es relativamente baja comparado con elementos, porque uno de los argumentos que se dirimían el día de ayer era
¿por qué se cancelan los eventos como una final de fútbol contra el sector transporte que todos los días es afectado por la población? Sin embargo, la explicación es relativamente sencilla. Si uno se remonta a ver el comportamiento de las personas que asistieron a la final de fútbol, la gran mayoría de ellas estaba sin mascarilla, estaban gritando consignas a favor de su equipo o en contra del equipo por el cual no estaban en el estadio. Y estos mecanismos de estar emitiendo aerosoles, estar hablando sin mascarilla, son los que precisamente llevan a este tipo de problemas. El comportamiento que se tiene en un restaurante que está lleno, por ejemplo, donde por diseño toda la gente tiene que estar sin mascarilla para poder estar en este lugar, son puntos de concentración de muchísima más preocupación y de muchísimo más potencial de contagio que el de una unidad saturada con todas las personas utilizando la mascarilla. Sí debemos de controlar este tema, pero también es importante verlo y analizarlo a la luz de los números, de las evidencias que hasta este momento se pueden poner sobre la mesa y las cuales dicen que si usted mantiene la mascarilla, mantiene la ventilación de una unidad, el foco de contagio en el bus es relativamente mínimo. Bueno, usted habló hace unos minutos de un tema que viene siendo como una canción que suena desde hace mucho tiempo y no se logra una concreción, que es el tema de, por ejemplo, los horarios escalonados como una medida para evitar precisamente ese tipo de aglomeraciones hoy en el contexto coyuntural de la pandemia. Sí. ¿Verdad? Que creo que es un elemento muy importante que estudiarlo y sobre todo reconociendo en usted que es un profesional versado en esta materia, ¿verdad? Porque creo que conoce muy bien en qué consiste. He tenido la oportunidad de conocerlo desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de su función como funcionario público al frente del BMT. Para el abordaje técnico, porque este es un problema técnico. Eminentemente ¿verdad? técnico, ¿verdad? Y que debe de salirse de toda esfera política para comprender qué y cuáles deben de ser las soluciones. Y más ahora en este momento. Por eso yo le hacía el énfasis del tema de las restricciones, porque muchos televidentes están diciendo, bueno, si no existe una restricción, va a seguirlo, va a continuar con lo mismo. Si no hay operativos fuera de la capital, porque dice don Julio Saldaña, nos dice Ernesto, el hacinamiento de las unidades persiste. El problema es que solo ejecutan los controles en la capital. En el resto del país los transportistas operan a sus anchas sin tomar en cuenta estas medidas de seguridad. Entonces aquí lo importante de este señalamiento es ocuparlo para corregir esa situación y evitar los disparos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ingeniero Saúl Castelar, viceministro de Transporte, y estamos tomando como punto de referencia el comportamiento que tienen las unidades del transporte colectivo y, desde luego, el abordaje de pasajeros en este momento en la que tenemos un incremento de casos de COVID y, por supuesto, las imágenes y lo que podemos percibir en la calle, que es precisamente esa concentración de pasajeros, de alguna manera deja a su paso una estela de grandes preguntas. Bueno, si estamos restringiendo por una parte eventos deportivos y otros que reúnen a muchas personas, ¿qué pasa con el tema del transporte colectivo? Ya usted nos dio su explicación, pero aquí hay otro componente importante que no podemos dejar a un lado partiendo de la experiencia que nos están retroalimentando nuestros televidentes, como por ejemplo el hecho de que ser un poco más estricto para ver que esa voluntad no solo quede a dispensa de o el pasajero o del dueño de la unidad, sino que sinceramente hacer algo para evitar que por lo menos en este momento las cosas se nos disparen. Ha unido a eso a otras medidas, como usted bien lo planteaba, el tema del horario escalonado, que viene siendo un tema que se discute desde hace mucho tiempo. Y lo hemos hecho con usted, aún no siendo funcionario, ¿no? Correcto, Ernesto. Definitivamente creo que en este momento existen las condiciones para poder valorar medidas sancionatorias que no están en control en este momento, que no están implementadas, pero que de ser necesario van a tener que considerarse. Creo que y el sector debe de tener también
mucha responsabilidad en este momento, donde sabemos pues que están pasando por una situación complicada con alzas en costos operativos, de los cuales ellos siempre hablan. También deben de cuidarse mucho de tratar de manejar de alguna forma este tema de la sobresaturación en particular, si no quieren realmente que se tomen medidas más estrictas en las cuales ya únicamente las personas sentadas sean las que se puedan permitir, por ejemplo. Creo que el sector también tiene una responsabilidad muy alta de poder valorar estos temas y poder incidir sobre para dónde vamos a tener nosotros que vernos obligados a tomar una decisión en función de el alza de casos que podamos tener. Hay un elemento también que no lo hemos puesto sobre la mesa en este momento y creo que es importante también hacerlo. El gobierno afortunadamente ha podido establecer un mecanismo de vacunación altamente efectivo. Creo que es en la región el mejor de los mecanismos en este momento. Los números están para poder ser analizados, en los cuales se puede ver claramente que la tasa de vacunación en este momento de nuestro país está muy por encima de cualquier país de la región, y es importante también invitar a toda la población a que si no lo ha hecho se vacune también, porque es precisamente este esquema de vacunación, logrando esta inmunidad de rebaño, que también elementos como el hacinamiento, elementos como la transmisión en restaurantes o la transmisión en lugares como centros médicos también van a irse controlando. Definitivamente tenemos, gracias a Dios, en este momento las posibilidades de poder restringir de mayor manera, de ser más estrictos con normativas que pueden implementarse de salud. Lo decía el señor ministro, en este momento se valoraron las restricciones en aquellos elementos que se consideraban de mayor impacto, y vuelvo y repito, un concierto lleno de personas que están sin mascarilla y están todos cantando es completamente más peligroso y altamente más peligroso que el ambiente de un bus donde va completamente lleno y toda la gente va con mascarilla. Entonces, esto no quiere decir que de no llevar estas medidas que en este momento tenemos, junto con los avances en la vacunación, a controlar, digamos, el alza de casos que se están viendo en este momento, no se vayan a tomar medidas más restrictivas que seguramente van a tocar el tema del transporte colectivo. Ahora, ¿hay reuniones con ellos para poder establecer un mecanismo de... Bueno, porque al principio alguien también acá nos retroalimenta y nos dice, antes ofrecían alcohol gel a su ingreso, hoy ya no lo hacen la mayoría, dice. Sí, el alcohol gel sigue siendo una recomendación. Hemos seguido hablando con el sector para pedirles ayuda con este tema, y sí nos hemos mantenido en comunicación a través de la Dirección de Transporte con diferentes gremiales del transporte, tocando no solamente el tema de las medidas de transporte, sino más bien el tema general de cómo en este momento el sector está operando. Hoy más que nunca para el sector es importante poder organizarse. Hoy más que nunca creo que el sector debe de asumir con mucha responsabilidad el tema del ajuste de la oferta en circulación a la demanda real del transporte, porque son tiempos donde la demanda de alguna manera se ha visto afectada todavía por el tema del COVID. Es necesario unos ajustes y buscar afinar, digamos, todo el enfoque empresarial del sector para lograr salir adelante. Controlen los microbuses de la ruta 23, dice, por la tarde van muy llenos, dice acá William Arevalo, que nos escribe. Don Rafael Antonio Miranda dice, Ernesto, los motoristas también de microbuses del sector de Zaragoza, muchos de ellos no utilizan la mascarilla, que esas son las cosas que... ¿Esto se puede hacer a través de un operativo? ¿Hay operativos constantes para controlar esto o van a arreciar estos operativos hoy en este contexto? Ya han arreciado, tenemos instrucción. Perdón el término, no sé si arreciar, es decir... Han incrementado ya el número de operativos que estamos manteniendo. Hay que decirlo también, el viceministerio hace lo que puede con el recurso disponible. Contamos en muchos casos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, que nos brinda un apoyo invaluable para poder aumentar, digamos, el alcance que tenemos, y se está trabajando también para poder utilizar algunos mecanismos tecnológicos que permitan identificar, digamos, hacinamientos y que nos permitan actuar de mejor manera. Sí, sin duda tenemos que ser más efectivos en el control del tema del transporte colectivo, pero hay algunas estadísticas
y son feas, pero también ilustran un poco la situación. El sector transporte daba aviso hace algunas semanas de que desafortunadamente desde que inició la pandemia, desde el arranque de operación de la pandemia, habían tenido el deceso de 207 personas relacionadas con el sector transporte. Eran conductores, ellos especificaban que eran conductores, y nosotros hemos determinado que en cualquier momento hay al menos 16.000 conductores relacionados con la operación del transporte público en el país. Estos 16.000 se mantienen en rotación, no son las mismas 16.000 personas todo el tiempo, pero si hacemos una relación rápida de 207 entre estas 16.000 personas, la tasa de mortalidad de la que se está hablando para el sector transporte es de menos del 1.5%. Sabemos ya de los números que están establecidos para el COVID que la tasa de mortalidad que tiene la enfermedad supera el 3%. Es decir, en este caso no podemos hablar de que la operación de transporte como tal, la profesión de conductor de transporte tenga una tasa superior a la tasa que está establecida para otros, o para la normalidad de la población, digamos, para ese promedio nacional. Entonces, ese es un tema que también ilustra que de alguna manera no estamos teniendo en exceso una incidencia negativa del COVID en el sector, y aunque son 207 personas que no quisiéramos que hayan perdido la vida, ilustra que la situación de COVID en el sector transporte no excede la de otros. Ok, voy a cerrar el ciclo del COVID y el transporte, porque quiero hablar un poco también con esta disposiciones, o mejor dicho, con estas decisiones de algunas rutas de supuesto incremento de tarifas, y que ha ocasionado protestas de la población y por consecuencia generando atascamientos que, como el más reciente en el sector de carretera litoral, correcto, que llevó a la desesperación a muchas personas estar en ese momento. Voy a preguntarle, siempre se está dando el transporte, la logística para el tema de la vacunación, ¿verdad? Especialmente para jóvenes. Así es. ¿Sí? Ese es un tema que se mantiene, seguimos colaborando. Hoy estamos teniendo más colaboración directa con el Ministerio de Gobernación en este tema. Es desde Gobernación que se están llevando estas logísticas, pero sí seguimos apoyando ese proceso y vamos a continuar a hacerlo mientras este proceso dure. Estamos teniendo una buena tasa de vacunación diaria y estamos muy positivos de que muy pronto podamos lograr esta inmunidad de rebaño. Ok. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros y desde luego vamos a darle lectura también. Dice don Luis Cornejo, saludos hasta Santa Ana, nos dice las rutas de buses urbanas no están siguiendo las medidas de seguridad. Aquí no se ve que estén supervisando a las unidades. Yo creo que eso es bien importante. Voy a pedirle a su equipo de comunicaciones que revise nuestras cuentas en el programa para darle lectura. Claro, y yo creo que es una buena carta de vuelo para seguir. Es mucho feedback y es muy valioso. Y es muy valioso, ¿no? Así es que desde ya, pues gracias por estar participando. 7:47. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias. Vamos a aprovechar estos minutos, desde luego, para poder hablar sobre este otro tema en el cual estamos viendo una serie de protestas que están haciendo algunos sectores de la población frente al tema de las tarifas. ¿Qué informe tiene al respecto y qué está pasando? ¿Hay autorización o es una decisión unilateral de las rutas? Creo que es importante mencionar que en este momento no ha habido ninguna autorización de parte del Viceministerio de Transporte para que se realicen incrementos de tarifas. En el caso particular que se dio sobre la carretera al puerto a inicios de semana, lo que pasó ahí, y si hemos detectado este tema en otras rutas, es que rutas interurbanas que tradicionalmente han segmentado su tarifa y han cobrado de manera diferenciada aquellas personas que no completan todo el tramo de recorrido, sino que únicamente circulan con ellos en parte del recorrido, estaban cobrando tarifas completas. Desafortunadamente, este es un procedimiento con el cual ellos no están infringiendo la ley, porque en este momento los tarifarios que se tienen únicamente establecen esta tarifa completa,
para los tramos de recorrido. Tienen las rutas interurbanas tienen una tarifa asignada desde su punto de inicio hasta su punto de final. Y lo que tenemos que hacer en este momento, y ya estamos trabajando, es oficializar estos recorridos intermedios con tarifas intermedias también, para que no haya este aprovechamiento que en este momento algunas rutas están teniendo y que están afectando negativamente a algunas comunidades que obviamente sienten que en este momento de repente les están cobrando esa tarifa completa cuando únicamente viajan una porción del recorrido. Fíjese que aquí tengo, me dice Pati Cardona, gracias por sintonizarnos. Buenos días, Ernesto. Dice, dígale al viceministro que la ruta 236 de Candelaria La Frontera ha incrementado el pasaje, ya se ha denunciado y no se ha tenido respuesta. Las unidades van llenas y no los multan, dice. Sí, bueno, de hecho sí hemos comenzado ya un proceso específicamente en esa ruta, así como lo hemos hecho en otras rutas del área metropolitana de San Salvador. Si bien cualquier alza de tarifa por encima de la tarifa autorizada está siendo monitoreada. Okay, y debe de ser denunciada para que de alguna manera... Debe de ser denunciada. La Inspectoría de Transporte del Viceministerio ha realizado ya varios procesos que están terminando en el retiro de compensación para varias unidades de diferentes rutas del país, y vamos a continuar sancionando esto, Ernesto, porque no hay en este momento ninguna autorización para un incremento de tarifas, y por lo tanto, aunque son procesos que debido a la estructura de la ley toman algo de tiempo, sí los asumimos con mucha responsabilidad, los llevamos a completo término y terminarán en sanciones para todas las unidades que no respeten la tarifa autorizada. Fíjese que aquí estamos hilvanando los dos temas, ¿verdad? Sobre el tema de las medidas y también esta otra situación. Decía acá Noema, dice Nema Chin, dice, ¿por qué se permite que suban vendedores ambulantes sin mascarillas? Dice, y ese ya es una digamos, responsabilidad del motorista. Correcto. De permitir ese ingreso. Así es. O sea, por eso hablábamos de cuestión de responsabilidades y voluntad de todos. Exactamente, es un tema integral. Evidentemente no debería de permitirse que una persona suba a vociferar y a vender sin su mascarilla, obviamente. Sin su mascarilla. Creo que esta responsabilidad recae también en ese vendedor y tenemos todos, incluso hemos hablado de cómo en este momento también desde el nivel local, desde las alcaldías, también podemos tener ordenanzas que regulen de alguna manera las ventas únicamente con mascarillas también, para poder ayudar con este tema. Es multidimensional y se está tratando de abordar con todas sus aristas. Es interesante lo que dice Leonor Martínez. Dice, señores, los señores del transporte ven su problema de costos, pero también deben de tomar en consideración que cada usuario de esa unidad también tiene un problema de costos, dice, familiares. No solo ellos, los afectados, somos todos. Tenemos que ser solidarios en este momento. Y yo creo que esa es la reflexión importante. Solidarios en este momento. Así es muy importante, Ernesto, y creo yo que también el llamado que el transportista tiene que tener en este momento es a reconocer que las estructuras operativas que por años han operado o han prevalecido en el sector transporte no pueden seguirse sosteniendo. Yo no puedo seguir pensando que una ruta donde hay 45 unidades, pero que solo se necesitan 35, por ejemplo, quiera exigir en este momento un incremento de tarifas para mantener esa flota adicional de 10 unidades que son completamente innecesarias. Es necesario para el sector realmente asumir con responsabilidad el análisis de la demanda que tiene en cada una de las rutas, ajustar las ofertas y evitar esta competencia descabellada que muchos de ellos tienen incluso sobre la misma ruta. Es cierto que en este momento hay incrementos de costos que están afectando al sector, pero no podemos hablar de un análisis tarifario si estas deficiencias no son corregidas antes de tocar el tema de la tarifa. A ver, dice la ruta 259 ha incrementado el pasaje también, no sé qué ruta es esa, dice Jaime Ovidio. La ruta 259. Ok, es de revisar, vamos a revisar pues todas esas denuncias que usted está presentando en este momento y se procederá contra cada una de ellas. Había por ahí un comentario que decía que no se estaban haciendo operativos en el occidente del país. Todos los días nos mantenemos nosotros realizando operativos. No hay un lugar del país en los cuales no tengamos la instrucción junto con la policía de mantenernos monitoreando la operación del sector, y vamos a continuar en este esfuerzo.
es un esfuerzo grande que estamos realizando, pero sabemos que es necesario tener esta permanencia en la calle, en campo, para poder de alguna manera contribuir a reducir estas fallas que se están detectando en este momento en el sector transporte. Bueno, la invitación es para que, porque hay una cantidad bastante larga de comentarios, claro, para que se revise y se le pueda dar seguimiento a lo que están diciendo nuestros televidentes. Y nos encanta que participe, que haya retroalimentación y sobre todo también que eleven a la madurez y el respeto todos nuestros televidentes. Siempre les he dicho eso, ojo con estar difamando, insultando, ¿verdad? Por no pensar igual que ustedes. Este es un programa de análisis y opinión en la cual concurren invitados, panelistas de diversas corrientes de pensamiento, y lo que buscamos es recrear en ustedes su propio criterio para que logren tenerlo con relación a los temas que abordamos y por supuesto también generar ese pensamiento crítico que es muy importante que tengamos los salvadoreños. Un tema que está sustentado sobre la responsabilidad de cada uno para seguirnos cuidando en este momento en el cual hay un significativo disparo de casos de COVID. Por tanto, pues ustedes desde ya quiero decirles que tengan esas medidas muy presentes. Quiero enviar un saludo de ánimo también a nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Está un poco indispuesto también de salud. Esperamos que te cuides, Julio, y sobre todo sabiendo pues que después de Dios están tus amigos ahí para ayudarte. Así es que te esperamos verte pronto. Ingeniero, gracias como siempre y qué gusto verlo, ya días no lo veía, y que nos ponga a tono con este tema importante del transporte colectivo, que sin duda alguna también el tema de los horarios escalonados, si se aplica, va a ser de mucho beneficio para evitar ese dolor de cabeza en momentos de congestionamiento, pero va a ser más adelante ese tema que vamos a abordar. Así es, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer conversar con usted, me tiene a la orden en todo momento, y un saludo muy cordial para todas las personas que nos sintonizan. Bueno, hasta aquí con nuestro programa, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.